Hola, me llamo Javier. Quiero compartir una experiencia espeluznante que me sucedió en una taquería de mi barrio. Durante años, mis amigos y yo habíamos ido a la taquería de la Abuela Rosa, conocida por hacer los tacos más sabrosos de la zona. Siempre decíamos que tenía un ingrediente secreto, pero nunca pensamos que se refería a algo macabro. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí pasar por unos tacos. Al entrar, noté que había un ambiente extraño. La música estaba a un volumen bajo y había una falta de clientes. Cuando la abuela Rosa me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me pareció demasiado amplia. ¿Listo para probar los mejores tacos de tu vida?, me dijo mientras me servía una porción humeante. Mientras comía, vi algo brillante en la parte trasera de la taquería. La curiosidad me superó, así que me levanté, asegurándome de que la abuela no me viera. Cuando me acerqué, me encontré frente a una puerta entreabierta. No pude resistir la tentación y decidí asomarme. Para mi horror, vi que la abuela cortaba carne fresca, pero no era de res, era un trozo humano. Mi corazón se detuvo. Ella captó mi atención y alzó la vista, mientras una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. ¿Te gustan los tacos, hijo?, me preguntó, acercándose lentamente, porque siempre hay espacio para un nuevo ingrediente. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo sus ojos en mi nuca. Desde aquel día, nunca volví a comer en esa taquería, aunque a veces me persigue el aroma de esos tacos que podrían haber sido mi último manjar. Soy Ricardo y tengo una historia que contar sobre una taquería que solo abre en las noches. Siempre escuchaba a mis compañeros de trabajo hablar sobre los tacos de Luis, un taquero que aparecía misteriosamente a medianoche. Su fama crecía cada noche, y un día decidí explorarlo por mí mismo. Cuando llegué, ya había una cola larga de personas ansiosas por probar sus tacos. El ambiente era extraño. Todos parecían hipnotizados mientras disfrutaban de la comida. Aproximándome al taquero, me di cuenta de que su expresión era inquietante. Tenía ojos que parecían ver a través de mí. Al probar uno de sus tacos, comencé a sentirme mareado y empecé a ver sombras danzando a mi alrededor. Una voz susurrante me advirtió que no debía haber comido. Decidí salir, pero al dar la vuelta, vi algo que me heló la sangre. El taquero estaba preparando carne que extraía de un lugar en el suelo donde se acumulaba una sombra oscura. Los otros comensales se comportaban de manera extraña y parecían no notar lo que sucedía. En ese momento, comprendí la verdad. La carne que servían jamás había pertenecido a un animal. Fue entonces que vi cómo algunos de ellos, hipnotizados, caminaban hacia lo oscuro. Tuve que escapar antes de convertirme en parte de aquel tétrico festín. Mi nombre es Laura, y esta es mi experiencia con la taquería de mi barrio. Desde siempre, mis amigos me hablaban de los tacos de barbacoa que servían allí. La gente decía que eran tan deliciosos que se olvidaban de todo, pero había una advertencia: nunca comas allí más de una vez. Una noche, después de una intensa semana de trabajo, decidí probarlos. Los tacos eran tan buenos como decían, pero después de comer, empecé a tener sueños extraños de una figura agraciada con una mirada de furia. Al despertar, me sentía agotada, como si algo o alguien estuviera drenando mi energía. Los días pasaron y cada noche los sueños se tornaban más inquietantes. Sentía que alguien o algo me observaba. Cuando regresé a la taquería para buscar respuestas, descubrí que habían cerrado. Nadie parecía recordar a la gente que trabajaba allí o el lugar en sí. En mi búsqueda por la verdad, encontré a un anciano que me advirtió que los tacos estaban hechos con la carne de aquellos que eran olvidados.
Desesperada, regresé para enfrentar mis miedos. Entré en el antiguo local y encontré un mural lleno de rostros tristes, algunos conocidos. Esa noche, entendí que mis sueños eran los lamentos de aquellos que habían sido devorados y que ahora, por mi culpa, estaba atrapada en un ciclo sin fin. Me llamo Fernanda y esta es la historia sobre una taquería en la que trabajé durante un verano. Todo comenzó cuando un viejo amigo me recomendó un lugar famoso por sus quesadillas. Cuando llegué, quedé impresionada por la cantidad de gente que hacía fila para comer. El ambiente era vibrante, pero había algo oscuro en el aire. Pronto me ofrecieron un trabajo y acepté gustosa. El dueño, un hombre enigmático llamado Don Esteban, parecía un experto en la cocina, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Mis compañeros parecían temerosos de la cocina. Nunca hablaban del antiguo chef que había trabajado allí y que había desaparecido misteriosamente. Una noche, mientras limpiaba la cocina, encontré un viejo libro de recetas. Me atrajo un capítulo titulado El ingrediente secreto. Al leer, me di cuenta de que contenía fórmulas para invocar a entidades malignas. Asustada, decidí confrontar a don Esteban, pero me dijo que debía seguir con la tradición. Esa noche, tomé la decisión de actuar. Enfrenté a don Esteban, y mientras discutíamos, los otros empleados comenzaron a actuar de manera extraña. Se congregaron a su alrededor, como si estuvieran bajo un hechizo. Comprendí que estaba atrapada y que debía encontrar una forma de romper la maldición antes de que se convirtiera en un sacrificio. Mi nombre es Carlos y estoy aquí para contarles lo que sucedió en una taquería en mi ciudad. Un viejo establecimiento que había estado cerrado durante años, pero un día decidí entrar con unos amigos. Recorrimos el lugar y aunque estaba polvoriento, el ambiente tenía algo peculiar. Después de un rato de explorar, encontramos un menú desgastado y sin pensarlo, decidimos pedir unos tacos. La primera mordida fue celestial, pero pronto empezamos a sentir una presencia extraña. Un susurro apenas perceptible nos rodeaba, llenándonos de confusión. De repente, visiones de niños comenzaron a aparecer ante nosotros. Eran sombras tristes que clamaban por ayuda. Comprendimos que eran los espíritus de los pequeños que habían desaparecido en ese lugar años atrás. Estábamos allí, comiendo tacos que mantenían atrapadas sus almas. Asustados, intentamos salir, pero las puertas estaban selladas. Una fuerza sobrenatural nos mantenía atrapados, obligándonos a revivir la historia de aquellos niños cada vez que probábamos un bocado. Era un ciclo vicioso, y tuvimos que enfrentarnos al horror para liberar a las almas que clamaban por justicia antes de que fuera demasiado tarde. Soy Elena, y esta es la historia que cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui una amante de la comida, y el lugar que más disfrutaba era una taquería, atendida por un chef conocido como Don Fernando. Desde afuera, la taquería parecía normal, pero había algo que no podía identificar. Una noche, decidí quedarme más tiempo para ver cómo preparaba la comida. Mientras estaba en la cocina, noté que don Fernando usaba ingredientes extraños. Cada vez que preguntaba, él reía y decía que solo estaba agregando un toque especial. Sin embargo, una noche, al volver a casa, escuché rumores de que don Fernando había hecho un pacto oscuro con fuerzas del mal para mantener su popularidad. No me creí esos cuentos, hasta que vi con mis propios ojos lo que sucedía detrás del mostrador. Cuando traté de alejarme, el chef me atrapó y me dijo que yo era la elegida para el último taco. Enfrenté mis miedos y me di cuenta de que tenía que desactivar el acuerdo con esas fuerzas demoníacas. Pero lo que estaba en juego
era más que mi vida. Era el destino de todos los que habían pasado por la taquería. Soy Martín, y quiero advertir a cualquiera que se interese por la taquería del pueblo. Siempre se decía que servían los mejores tacos, algo comparado a un festín celestial. Ir a esa taquería era casi una obligación para todos. Pero todo cambió cuando un forastero llegó con una advertencia. Él decía que los tacos de la muerte no eran lo que parecían. Sin embargo, ignoré sus advertencias, convencido de que no había nada que temer. Un grupo de amigos y yo decidimos probarlos. Esa primera mordida fue inigualable, pero la experiencia pronto se tornó oscura. Aquella noche, el taquero nos sonrió, y cada taco sabía a algo que no era carne. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar voces susurrantes y los rostros de aquellos que faltaban en el pueblo. Comprendí que había algo más detrás de esos tacos deliciosos. El forastero tenía razón. Aquellos tacos estaban hechos de carne humana, y aquellos que no regresaban eran los próximos ingredientes del taquero. Tuve que actuar rápidamente y tratar de detener aquel ciclo de horror antes de que nos convirtieran a todos en la próxima delicia prohibida. Me llamo Guillermo y mi historia es terrorífica, dada en una taquería de la ciudad. Desde que abrí mi negocio, había luchado contra la competencia y necesitaba desesperadamente ganar popularidad. Un día, un extraño se acercó y me ofreció una receta secreta que prometía traernos éxito instantáneo. Al principio, era escéptico, pero las ventas comenzaron a subir rápidamente. La gente estaba obsesionada con mis tacos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mis empleados comenzaron a desaparecer. Un día, uno de ellos me reveló que había estado empeñando su alma en un pacto que hice con fuerzas oscuras. Intenté deshacer el trato, pero no podía escapar. La gente, seducida por el sabor, no hacía más que aceptar el menú. Una noche, decidí organizar una última cena en la que utilizaría carne del pueblo. Al hacerlo, comprendí que estaba condenando a mi propia alma al servir la carne de aquellos que había sacrificado. La taquería se volvió un sitio de horror, donde los que han probado mis tacos nunca se iban. Ahora, cada vez que me miro al espejo, veo la resaca de lo que se ha convertido mi vida, una como la carne de aquellos que consumí. Soy Patricia, y la historia que voy a contarles es la razón por la que nunca más entraré a una taquería. Era un verano caluroso, y un grupo de amigos y yo decidimos visitar una taquería famosa en mi ciudad. La comida era deliciosa, especialmente los tacos de carne asada. No era solo un antojo, sino una obsesión. Cada vez que regresaba, podía oír susurros, como si los tacos reclamaran mis pasos. Podía ver sombras alrededor de la taquería, y con cada bocado, ese deseo insaciable hacía eco en mi mente, llevándome al borde de la locura. Fue entonces cuando comencé a escuchar los rumores. Dicen que los tacos se elaboraban con carne de quienes desaparecían en el pueblo. Comencé a atar cabos y a creer que, en mis visitas, me había convertido en un esclavo de la taquería. La maldición ya había hecho efecto. Había perdido amigos, familiares, y había regresado para enterarme de que el taquero había hecho un pacto con un demonio que devoraba las almas de aquellos que comían su carne. Me vi obligada a encontrar una forma de deshacer el pacto antes de que la sed de carne me consumiera por completo. Me llamo Samuel y estoy aquí para compartir lo que sucedió en la taquería que abrí hace un par de años. Desde el inicio, siempre quise hacerlo bien. La gente decía que mis tacos eran irresistibles y con el tiempo noté que mi fama crecía rápidamente. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Un día, mientras revisaba unos viejos papeles,
encontré un diario de los antiguos propietarios. Hablaba de una maldición que caía sobre quienes hacían el menú sin consultar el consentimiento de sus espíritus. Ignoré el contenido, confiando en que mi carne era fresca y de calidad. Pero los días se volvieron oscuros. Mis empleados empezaron a desaparecer, uno tras otro. Aquella taquería se volvió un lugar donde la alegría se tornaba en miedo. Como una copa que rebosaba caos, mis tacos comenzaron a tener un sabor diferente y mis clientes perdían la noción del tiempo. Mientras más leía el diario, más evidente se volvió la conexión con los que habían desaparecido. Los espíritus de aquellos que habían trabajado antes en el lugar estaban enojados y sus almas pedían justicia. Estaba atrapado en una red de sufrimiento y no pude detener su atracción. Enfrenté el desafío de liberar las almas de los que habían caído en la misma eternidad.